El cosmos, vasto y siempre misterioso, había acogido a la humanidad con los brazos abiertos, iniciando así la edad dorada de la exploración y la diplomacia. La Unión Galáctica, un colectivo de diversas civilizaciones alienígenas, había sido desde hace mucha aliada de la Tierra, compartiendo conocimientos y cultura en una coexistencia simbiótica. En los confines de la galaxia de Andrómeda, un enviado de humanos, incluyendo a una chica de ojos brillantes llamada Arara, se embarcó en una misión de paz hacia un planeta recién descubierto. Fueron recibidos por delegados del Imperio Galáctico, un poder formidable conocido por su estricta gobernanza. La reunión tuvo lugar en una luna neutral, orbitando un planeta de azules y verdes torbellinos. La Unión buscaba integrar al Imperio para expandir la comunidad y compartir la prosperidad. Arara, con su naturaleza inquisitiva, deambulaba por los corredores del complejo alienígena. Sus ojos absorbían los extraños símbolos y las maravillas arquitectónicas del diseño del Imperio. Sin saberlo, se realizaba una ceremonia, donde un pequeño error podría considerarse como una grave ofensa. Como el destino lo quiso, Arara, perdida en su maravilla, tropezó en la cámara sagrada. Los jadeos de la congregación alienígena resonaron en las paredes mientras la Guardia Imperial, en una reacción apresurada, la derribó, confundiendo su curiosidad con sacrilegio. Los humanos estaban horrorizados. Sus súplicas por la razón se ahogaban entre el caos de alarmas estridentes y los gritos autoritarios de los oficiales del Imperio. La chica yacía inmóvil, un testamento silencioso del precipicio sobre el que ahora se tambaleaba la paz. La noticia del incidente se esparció como un incendio forestal, alcanzando los rincones más lejanos del espacio humano. El almirante Kerr, un veterano de la diplomacia interestelar, se sentó en su oficina en Luna, con la transcripción del desastroso evento sobre su escritorio. Apretó la mandíbula mientras escaneaba las palabras que desenredaban décadas de confianza. Sabía lo que esto podría llevar. También sabía que, en algún lugar en los recovecos sombríos del espacio, la humanidad guardaba un secreto, uno que podría cambiar el curso de su destino celestial. Era momento de desenterrar el pasado para salvaguardar el futuro. Las estrellas observaban indiferentes a la tormenta que se gestaba mientras el almirante se levantaba de su silla. La galaxia aún no comprendía la fortaleza del espíritu humano, y Kerr estaba a punto de impartir una lección escrita en las estrellas. La Unión Galáctica estaba en tumulto. Los pasillos de la Asamblea Interestelar en Valter 3 zumbaban con debates acalorados y miedos susurrados. La muerte de la joven Arara a manos de la Guardia del Imperio Galáctico había sacudido los cimientos de la alianza. Protestas estallaron a través de los territorios humanos, su clamor por justicia perforaba el silencio del espacio. El almirante Kerr se puso de pie frente al Consejo, su voz firme pero matizada con un subtono de furia. Habló de pérdida, de agresión y de la necesidad de una respuesta, pero el Consejo, atado por los protocolos de paz y temeroso del poder del Imperio, vaciló. Su indecisión era una cacofonía que ahogaba los gritos por retribución. Mientras tanto, envuelto en secreto, los humanos comenzaron sus propias deliberaciones. Kerr recibió comunicaciones cifradas de la Defensa Unificada de la Tierra, una coalición que había previsto la necesidad de fortaleza en tiempos de paz. Se hablaba de un arsenal antiguo, una flota de naves estelares tan avanzadas que habían sido consideradas demasiado destructivas para usar, escondidas en caso de una amenaza grave. En la sombra de las lunas de Júpiter, Kerr se reunió con los arquitectos de los guardianes silenciosos de la Tierra. Revelaron los campos de estasis, mostrando las reliquias de una era pasada. Las naves eran colosos, sus cascos grabados con la historia de la primera edad interestelar de la Tierra. Eran una fuerza oculta, preservada para un tiempo en el que la supervivencia de la humanidad dependiera más del poder que de la diplomacia. Kerr caminaba por los pasillos vacíos de la nave insignia. Su mano rozaba el metal frío que zumbaba con poder latente. Dio la orden y lentamente, el corazón de la flota comenzó a latir una vez más. Las luces parpadeaban al encenderse, los motores se despertaban de su letargo y los sistemas, silenciosos durante mucho tiempo, se iniciaban con la anticipación de una tormenta inminente. De vuelta en la Tierra,
se llevó a cabo una reunión clandestina. Líderes mundiales y mentes militares convergían, discutiendo la revelación y el formidable camino por delante. La flota antigua era el as guardado de la humanidad, y Kerr estaba destinado a ser su portador. Mientras las naves se activaban, ocultas de miradas indiscretas, un plan comenzó a tomar forma. No permitirían que la Unión dictara su destino. La humanidad se mantendría firme, con o sin el respaldo de sus aliados alienígenas, y cuando llegara el momento, el Imperio Galáctico sería testigo del despertar de una fuerza diferente a cualquier otra, nacida de las cenizas de una estrella extinta. Los gigantes dormidos ya no eran solo reliquias del pasado, eran los heraldos de la venganza por venir. La noticia del despertar de la flota antigua aún no había trascendido al dominio público, pero dentro de los círculos clandestinos de la defensa unificada de la Tierra, el ritmo estaba aumentando. Kerr orquestaba la resurgencia con precisión. Cada nave inactiva respondía a los protocolos de reactivación como guerreros antiguos atendiendo a un cuerno de batalla. Seleccionó una tripulación para cada nave, no de las filas usuales, sino de aquellos que entendían la gravedad de su tarea, científicos y soldados, ingenieros y estrategas, todos unidos por una resolución compartida. Fueron informados en las profundidades sombrías de instalaciones secretas, sus ojos abiertos de par en par ante el peso de su carga secreta. Entre los gigantes reactivados, la nave insignia, nombrada Perseus, destacaba como el epítome de la ingeniería y resolución humanas. Una nave que una vez sirvió como disuasivo contra amenazas dentro y más allá de la Vía Láctea. Su IA, Athena, se despertó, sus sistemas interfazando a la perfección con la tecnología de una nueva era. Kerr subió a bordo del Perseus, el puente desplegándose ante él como el centro de comando de una deidad de guerra antigua. Con un toque, activó las pantallas holográficas, mapas estelares y lecturas floreciendo en existencia. La voz de Athena lo saludó, un contraste melódico con los tonos clínicos de la IA moderna. Bienvenido, almirante. El Perseus está listo, anunció, el código subyacente de sus patrones de habla una mezcla de pasado y futuro. Los miembros de la tripulación tomaron sus estaciones, cada interacción con los sistemas de la nave despertando memorias ancestrales de la navegación espacial. El Perseus era más que metal y circuitos. Era un testimonio de una época en que la humanidad había alcanzado las estrellas con esperanza y miedo. Mientras los motores de la flota se calentaban, lanzando un resplandor fantasmal contra el lado oscuro de Júpiter, Kerr se dirigía a su tripulación. Su discurso fue breve, no de grandiosidad, sino de necesidad. Navegamos hacia lo desconocido no como agresores, sino como guardianes. Nuestra misión es clara: asegurar el lugar de la humanidad entre las estrellas con honor y determinación. El Perseus lideró la carga, su enorme estructura deslizándose por el espacio con una elegancia que desmentía su tamaño. Detrás de él, la flota reliquia formaba una formación en V, cada nave un susurro del pasado ahora rugiendo en el presente. Las estrellas observaban en silencio mientras la flota pasaba, el mismo tejido del universo parecía contener la respiración. Los motores brillaban más intensamente, una declaración silenciosa de que la humanidad, aunque apreciaba la paz, estaba lista para defender a sus hijos, su futuro, su derecho a existir en el vasto tapiz cósmico. Y con eso, la flota reliquia desapareció en las profundidades del espacio, un espectro ya no más, sino un espíritu vengativo despertado del sueño. Mientras la flota reliquia cortaba un camino a través de la oscuridad salpicada de estrellas, de vuelta en Valter 3, la fachada de diplomacia se desmoronaba. La Asamblea de la Unión Galáctica era un hervidero de voces discordantes, cada representante enredado en una red de argumentos y acusaciones. Los delegados del Imperio se mantenían estoicos, su silencio un desafío no pronunciado ante la indignación hirviente de los sectores humanos. El almirante Kerr observaba desde el Perseus, su mirada endurecida por las imágenes parpadeantes de la Asamblea. La indecisión de la Unión era un veneno que paralizaba cualquier esperanza de acción colectiva. El momento de atacar se estaba desvaneciendo, y con cada segundo que pasaba, la muerte de Arara corría el riesgo de convertirse en otra tragedia olvidada. Los embajadores de la Tierra, agotados por los debates infructuosos,
se retiraron. Su salida una protesta silenciosa contra la arrogancia del imperio. Kerr, habiendo previsto tal resultado, dio la orden. Era hora de mostrar a la Unión que la paciencia de la humanidad tenía sus límites. En el vacío, las antiguas naves comenzaron una maniobra sincronizada, con la gracia de bailarines celestiales. Se desplegaron, formando una constelación de desafío. Atena, su voz ahora matizada con la gravedad del conflicto inminente, confirmó la preparación de la flota. El dedo de Kerr se cernía sobre la consola, el destino de miles de millones descansando sobre su decisión. Luego, con la serenidad tranquila de un hombre que había conocido la guerra y no la deseaba para nadie, avanzó. La flota Reliquia, respondiendo a su comando, se lanzó hacia los confines del espacio de la Unión. Un movimiento audaz, una provocación deliberada que obligaría a la Unión a actuar o empujaría al Imperio hacia un conflicto abierto. A través de los territorios humanos, la noticia del avance de la flota se extendió como un grito de reunión. El nombre de Kerr se susurraba con reverencia, un presagio del ajuste de cuentas del Imperio. Durante demasiado tiempo, la humanidad se había inclinado ante la fuerza de otros, pero ahora se mantenían unidos, su resolución cristalizada en acción. Las naves entraron en la zona disputada, una vasta extensión del espacio reclamada por el Imperio, pero disputada por la Unión. Era tierra de nadie, donde la más mínima incursión podría encender una guerra. El Perseus, con su silueta antigua, fue el primero en cruzar el límite invisible, su presencia una declaración innegable de intención. La mirada de Kerr permanecía fija en la vista ante él, donde el vacío frío del espacio estaba vivo con la posibilidad de la batalla. En el corazón de la flota Reliquia, la humanidad había encontrado su espada y escudo, y con ellos, tallarían un camino hacia la retribución o hacia una paz forjada desde el crisol de la resolución. Con la flota Reliquia estacionada en el borde de la zona disputada, una calma inquietante se asentó en el espacio. El Imperio Galáctico respondió con naves de guerra silenciosas que colgaban en el vacío como centinelas. Ambas facciones enfrentadas, sus naves mirándose mutuamente a través del abismo cósmico. Una tabla de tensión y anticipación. El almirante Kerr, a bordo del Perseus, no era de los que dejaban que el silencio sofocara su estrategia. Inició comunicaciones encubiertas con otras civilizaciones dentro de la Unión. Su mensaje era simple pero profundo. El Imperio había sobrepasado los límites y ahora era el momento para que aquellos oprimidos encontraran su fuerza en la unidad. La respuesta fue más ferviente de lo que Kerr anticipó. Los Tetrakids, seres de pura energía, fueron los primeros en comprometer su lealtad. Luego, los Aquarianos, maestros de mundos acuáticos, señalaron su apoyo, su flota lista para surgir de las profundidades. Los Krix, guerreros saben de gran honor, se unieron, sus alas listas para sumergirse en la contienda. A medida que los aliados se congregaban, el Perseus se convirtió en el centro de comando de una creciente armada. Una alianza forjada no por conveniencia, sino por un deseo compartido de soberanía. Kerr, aunque endurecido por la batalla, sintió un aumento de orgullo. El espíritu humano había encendido un fuego, y ahora esa llama se extendía. Un faro para todos aquellos que anhelaban la libertad en el oscuro espacio. Entre las flotas, se desató un enfrentamiento menor. Una vanguardia de drones del Imperio probó la resolución de la alianza y fueron recibidos con una resistencia feroz. Los Tetrakids, utilizando energía pura, destrozaron los drones con ráfagas de furia incandescente. Los Aquarianos, fluidos e implacables, desmantelaron los flancos del enemigo, mientras que los Krix descendieron sobre los restos con ferocidad Aven. Este primer enfrentamiento, aunque menor, fue simbólico. Demostró la fuerza combinada de la alianza y la eficacia de la flota Reliquia. Kerr orquestó la batalla desde dentro del Perseus, con Atena retransmitiendo sus comandos con una precisión casi premonitoria. La victoria, aunque pequeña, resonó a través del espacio de la Unión. Una llamada a otras civilizaciones de que era el momento de levantarse. Los centinelas del Imperio, una vez inamovibles, se movían inquietos. La Asamblea de la Unión, una vez un cúmulo de indecisión, observaba en silencio estupefacto. Los subterfugios del cambio eran palpables, y la flota Reliquia, la espada olvidada de la humanidad,
Ahora era la vanguardia de una revolución que abarcaba las estrellas. A medida que la alianza crecía en fuerza, también lo hacía la resolución de Kerr. La muerte de una niña humana había despertado a los gigantes dormidos de la historia, y ahora esos gigantes marchaban no solo por venganza, sino por un futuro donde ninguna voz dentro de la Unión sería jamás silenciada por la tiranía. Las flotas aliadas habían crecido en una fuerza formidable, una armada diversa al borde de una guerra a gran escala. A medida que sus números aumentaban, también lo hacía su confianza. El Imperio Galáctico, percibiendo el cambio de las mareas, desplegó su Beamont, una nave insignia masiva que era tanto una fortaleza como un símbolo del poder imperial. El almirante Kerr, analizando los flujos de datos en el Perseus, sabía que el enfrentamiento con el Beamont era inevitable. No era solo una batalla por territorio, sino una lucha por el alma misma de la Unión Galáctica. Las fuerzas aliadas no solo luchaban por la retribución por Arara, sino por el principio de justicia y libertad. El Perseus lideró la carga, flanqueado por los cruceros de energía Tetrakit y los portadores submersibles acuarianos, mientras se aproximaban al Beamont. El espacio entre ellos se llenó con el áspero estacato del fuego de Blaster y el resplandor inquietante de las armas de energía. La batalla había comenzado en serio, y el cosmos mismo parecía contener la respiración. Kerr coordinó los movimientos desde el puente, sus ojos fijos en las pantallas holográficas que mostraban el baile de la guerra en tiempo real. Los combatientes Kree se deslizaron a través de las formaciones del Imperio, sus movimientos tan gráciles como mortales. Los acuarianos desataron torrentes de agua molecularmente cargada, cortocircuitando los buques más pequeños del Imperio. El Beamont respondió con una potencia de fuego devastadora, sus cañones desencadenando olas de energía destructiva. Kerr maniobró el Perseus en la refriega, los escudos de la nave antigua resplandeciendo mientras absorbían el asalto. Athena, siempre serena en medio del caos, desplegó contramedidas, lanzando drones que interrumpieron los sistemas de orientación del Beamont. Los Tetrakids, en una muestra de poder puro, convergieron su energía en un único rayo cegador que perforó la armadura del Beamont. El gigantesco buque tembló, herido pero aún formidable. Los buques más pequeños de la Alianza aprovecharon la apertura, enjambrando alrededor del Beamont como una nube de espíritus vengativos. Kerr dio la orden y el Perseus desató todo su arsenal. La nave, reliquia de una era pasada, demostró que las tecnologías de antaño no debían subestimarse. Disparó una andanada que debilitó aún más las defensas del Beamont, abriendo un camino hacia su núcleo. La batalla continuó, las estrellas eclipsadas por las explosiones de naves moribundas. El Beamont, lisiado, pero no aún derrotado, contraatacó con furia desesperada. Kerr, sintiendo que el momento de la victoria estaba cerca, se preparó para el asalto final. Este enfrentamiento, uno de muchos en la vastedad del espacio, era más que un choque de naves. Era la encarnación de la lucha entre un régimen represivo y el espíritu indomable de aquellos que anhelaban respirar libremente. A medida que las luces del Beamont comenzaban a parpadear, señalando su inminente condena, Kerr sabía que esta victoria era solo el preludio de la guerra mayor que se avecinaba. La destrucción del Beamont marcó un punto de inflexión en el conflicto con el Imperio Galáctico. Con la nave insignia del Imperio en ruinas, se envió un mensaje claro a través del cosmos. La alianza liderada por la humanidad no era solo una rebelión fugaz, era una fuerza formidable que estaba reconfigurando el paisaje político de la galaxia. Mientras los restos del Beamont flotaban por el espacio, el almirante Kerr y sus aliados planificaron su siguiente movimiento. La alianza, reforzada por su victoria, fijó su mirada en los sistemas centrales del Imperio, el corazón mismo de su poder. Este audaz plan no era solo sobre la conquista, sino que buscaba desmantelar el régimen autoritario y reemplazarlo con una gobernanza que valorara la libertad y la justicia. El viaje hacia los sistemas centrales estuvo plagado de peligros. El Imperio, aunque tambaleante, estaba lejos de estar derrotado. Fortificaron sus bastiones restantes, desplegando sus naves de guerra avanzadas y estableciendo trampas en los territorios nebulosos que bordeaban su dominio. A bordo del Perseus, Kerr lideró la flota a través de estas regiones peligrosas.
Los sistemas antiguos de la nave, actualizados con la última tecnología, detectaron y navegaron a través de los campos minados y emboscadas establecidos por el Imperio. Cada encuentro probó la resolución y la ingeniería de la Alianza, y con cada escaramuza, los lazos entre los diversos miembros de la Alianza se fortalecieron a medida que penetraban más profundamente en el dominio del Imperio. Kerr enfrentó no solo las amenazas externas de la batalla, sino también las luchas internas, ya que la Alianza, diversa en su composición, comenzó a mostrar grietas. Las diferencias ideológicas y las estrategias para el futuro posguerra causaban tensiones, amenazando con deshacer la unidad por la que habían luchado tanto. Consciente del frágil estado de la Alianza, Kerr convocó un consejo a bordo del Perseus. Representantes de cada civilización miembros se reunieron, sus figuras proyectando largas sombras en la luz tenue de la sala de guerra. Kerr les habló no como un comandante, sino como un igual, instándolos a recordar por qué se habían unido. La memoria de Arara y de los innumerables otros que habían sufrido bajo la tiranía del Imperio fue un recordatorio potente de su causa común. Las discusiones fueron intensas, cada líder expresando sus temores y esperanzas. Al final, emergió un compromiso renovado con sus objetivos compartidos. La Alianza, fortalecida por sus diferencias resueltas, se acercó al capital del Imperio, una metrópolis expansiva orbitando una estrella moribunda, un símbolo de la gloria menguante del Imperio. La batalla final era inminente. El Perseus y sus aliados se prepararon para lo que sería su enfrentamiento más desafiante. Kerr sabía que el resultado no solo determinaría el destino del Imperio, sino que también definiría el futuro de la Unión Galáctica. Mientras las naves de la Alianza se alineaban para el asalto, Kerr miró hacia las estrellas, pensando en la Tierra, en Arara, y en las innumerables generaciones futuras. Con una mano firme, dio la orden de avanzar, listo para poner fin a la tiranía que había plagado la galaxia durante demasiado tiempo. El corazón del Imperio esperaba, y con él, la oportunidad de forjar una nueva era de paz y libertad. La batalla por la capital del Imperio fue un torbellino de luz y furia. La flota de la Alianza, liderada por el Perseus, avanzó unida, una fuerza diversa de civilizaciones unidas bajo el mando del almirante Kerr. Los defensores del Imperio, desesperados por proteger su asiento de poder, desataron una barrera de fuego que convirtió el espacio en un lienzo mortal de naves estelares explotando y escombros en cascada. A medida que las naves de la Alianza atravesaban las defensas del Imperio, Kerr se centró en el objetivo principal, el Palacio Imperial, una estructura masiva que orbitaba la estrella moribunda, simbolizando la autoridad decadente del Imperio. Era aquí donde el líder del Imperio, el emperador Borán, comandaba sus fuerzas, decidido a aplastar la rebelión que amenazaba su gobierno. Kerr sabía que capturar a Borán era crucial para terminar la guerra de manera rápida y con el mínimo derramamiento de sangre adicional. El plan de la Alianza fue audaz, un asalto directo al propio palacio. El Perseus lideró el cargo, su casco antiguo marcado por innumerables batallas, aún formidable. El enfoque final fue arduo. La guardia de élite del Imperio apuntó al Perseus, sus armas diseñadas para penetrar incluso las armaduras más duras. Pero la nave, guiada por los cálculos precisos de Athena y la mano experimentada de Kerr, maniobró a través del bombardeo, sus cañones devolviendo fuego con precisión devastadora. A medida que rompían las defensas del palacio, un pequeño equipo de soldados especialmente entrenados, liderados por Kerr, abordó la estructura. Los corredores del palacio eran un laberinto de opulencia y poder, cada giro acercándolos más al Salón del Trono y a Borán. La confrontación fue intensa. Borán, armado y vestido con una armadura ceremonial, no era solo un mero símbolo, sino un rey guerrero que había gobernado con puño de hierro. La batalla entre él y Kerr no fue solo física, sino también simbólica, cada golpe resonando con el conflicto más profundo entre tiranía y libertad. Finalmente, Kerr desarmó a Borán, quien se arrodilló, derrotado no solo por Kerr, sino por la voluntad colectiva de la galaxia que se había vuelto contra él. El resto se transmitió a través de la galaxia, señalando el fin del reinado del Imperio. Con Borán en custodia,
La alianza se movió rápidamente para desmantelar las fuerzas imperiales restantes. Líderes de toda la Unión Galáctica llegaron para discutir la formación de un nuevo gobierno, uno que aseguraría que tal tiranía nunca resurgiera. Al declararse la paz, se celebró una ceremonia solemne en memoria de Arara y de todos aquellos que habían caído. Su nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por la justicia y la chispa que había encendido a la galaxia en acción. Kerr, aclamado como un héroe, eligió ese momento para renunciar a su cargo, creyendo que el futuro debería ser moldeado por manos y ideas nuevas. La historia concluyó con Kerr regresando a la Tierra, mirando hacia las estrellas desde donde había venido. La galaxia estaba cambiada para siempre y, aunque la paz a menudo era una cosa frágil, el espíritu de unidad que el conflicto había fomentado prometía un futuro más brillante para todos. Si te ha cautivado esta epopeya galáctica y te sientes inspirado por la valentía de Kerr y la unión de las civilizaciones en su lucha por la libertad, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Hay algún momento de la historia que te haya resonado especialmente? Deja tu opinión abajo y no olvides darle me gusta al vídeo si disfrutaste de esta aventura intergaláctica. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte de futuras narraciones que te llevarán a los rincones más remotos del universo y las profundidades del espíritu humano. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación.